Bienvenidos a Vital Orchid. El día de hoy platicaremos acerca de los riegos, su importancia, cómo realizarlos y en algunos puntos que tenemos que basarnos para realizar estos. Lo primero que vamos a platicar es acerca de el agua. ¿Qué agua utilizar para realizar el riego de nuestras orquídeas? Lo óptimo sería utilizar agua de lluvia y siempre y cuando esto sea agua de lluvia de un lugar que no esté muy contaminado, que no haya mucha contaminación. Esto porque generalmente en las grandes ciudades se llega a dar lo que sería la lluvia ácida, que no sería beneficiosa hacia las plantas. Entonces el agua de lluvia es muy buena siempre y cuando sea de un lugar donde no haya mucha contaminación. Ahora bien, el agua de lluvia al no contener sales, pues no afecta en lo absoluto la salud ni la calidad de nuestras plantas, y también a tener cierto pH ácido, bueno, es benéfica para nuestras plantas. Ahora bien, no siempre se puede tener agua de lluvia a disponibilidad para hacer los riegos. También podemos utilizar el agua de grifo o agua de la llave. Lo más recomendable es que esta agua sea libre de cloro. En algún caso pues se puede utilizar directamente de la llave, pero lo recomendable es que no tenga cloro. ¿Cómo podemos retirar ese cloro del agua? Bueno, podríamos dejar en reposo toda una noche el agua y el cloro prácticamente lo que hace es gasificarse, y al día siguiente podemos utilizar esa agua sin problema alguno. Pero si no es posible, bueno, podemos utilizar el agua de la llave normal. Solamente si hay muy alta concentración de cloro, si es muy perceptible el aroma o así, no recomiendo en lo absoluto que se utilice esa agua, porque podría generar quemaduras o el estado de salud de nuestras plantas podría decaer. Pueden salir ahí síntomas de hojas amarillas, deficiencia de nutrientes, algunas situaciones que no son muy placenteras que tengan nuestras plantas. Otra de las cosas que podemos utilizar o que mucha gente utiliza es el agua de los aires acondicionados. Esta agua que sale de estos equipos es muy buena, ya que también no tiene sales y la podemos utilizar directamente. Otro tipo de agua que podemos utilizar pues son las aguas embotelladas o de garrafón. Claro, el costo va a ser muy elevado, pero si tenemos una planta o dos, es factible que utilicemos un poco de agua de este tipo para hacer los riegos. Entre los puntos que tenemos que verificar para hacer nuestros riegos de las plantas son la zona en la cual estamos, el tipo de clima que tenemos al momento y también el tipo de sustrato que utilizan nuestras plantas, además de las necesidades hídricas de cada uno de nuestros ejemplares. Aquí delante de nosotros tenemos diferentes especímenes de orquídeas, una Phalaenopsis, una Cattleya, una Cymbidium y un Papio Latinum. Entonces estas plantas tienen diferentes tipos de necesidades, ya que las condiciones en las que están y los sustratos en los cuales están pues son diferentes también. Y cada sustrato yo trato de enfocarlo en base a las necesidades de la planta y también, bueno, a que yo no tenga que estar pegado al 100% a una planta, prácticamente esclavizado de estarla cuidando. Una planta puede resistir de este tipo muchísimo tiempo sin un riego, pero también si nos excedemos en los riegos pues podemos matarla muy fácilmente. En el caso de los papios, mayormente en este tipo de plantas, yo los tengo en sustratos como hojarasca o tierra de encino, la cual pues obviamente absorbe bastante agua. Estas plantas requieren mucha agua. Obviamente tenemos que evitar en todas ellas un encharcamiento, porque lo primero que va a pasar es que se van a podrir las raíces. Este tipo de orquídeas Cymbidium, sus necesidades hídricas también son unas intermedias, aguanta bien el agua, pero igual los encharcamientos en ninguna de ellas es favorable.
Las catleyas les gusta llegar a tener periodos secos en sus raíces, entonces su necesidad hídrica, digamos que es de intermedia baja, ya que si nos pasamos o el sustrato se mantiene mucho tiempo húmedo, las raíces se afectan muy fácil, entonces tenemos que tener precaución con las catleyas. Y las phalaenopsis, bueno, estas aguantan bien la humedad, pero no toleran los encharcamientos también. Por eso muchas veces en la parte inferior, voy a hacerlo aquí, sí, espero que se alcance a notar, en la base de la maceta tiene ciertas hendiduras y por aquí pues lo que se trata de hacer es que se airee un poco más la raíz de la orquídea para evitar encharcamientos también y escurra más fácil. Entonces esos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué el clima? Vaya, una planta va a necesitar más agua cuando tengas un clima caluroso o seco, a diferencia de si estás en una zona húmeda o más o en una temporada de lluvias. Entonces, si estás en una temporada seca, necesitas brindar un poco más de humedad y los riegos van a ser más continuos. ¿Cómo podemos realizar o identificar cuando una planta, bueno, necesita un riego? Un tip muy sencillo que podemos utilizar es un pedacito de madera, un palito. Entonces lo que nosotros haríamos es a un costado de la planta sería encajarlo por lo menos entre un 70%, 75% de la altura total de la maceta, y vamos a esperar unos 10 o 15 minutos. Y lo que nos va a servir esto es que al momento que nosotros retiremos este trocito de madera, vamos a verificar si está húmedo o está seco. Si sale seco completamente, pues ya va a utilizar, perdón, ya va a requerir su riego. Si sale húmedo, aún puede aguantar un poco más de días. Ahorita pues salió ya húmedo porque bueno, hace poco hice el riego de esta planta. Bien, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar los riegos de nuestras plantas es el tipo de sustrato en el que está, como ya lo había mencionado. La tierra absorbe mucha agua y regularmente duraría un riego promedio entre 4 o 5 días. La corteza de pino, esta al no absorber tanta agua, lo que puede durar un riego normal sería entre 2 a 3 días en condiciones normales de un riego ligero. En este caso, por decir, tengo una mezcla de corteza y de fibra de coco. La fibra de coco funciona similar a lo que vendría siendo el musgo. Estos sustratos lo que tienen es que retienen bastante humedad. Entonces, esto sería como una pequeña esponja. Por eso, en este tipo de sustratos, incluso un riego te puede llegar a durar en condiciones normales entre 8 a 10 días. Eso, por eso la importancia de estar monitoreando. Inclusive nosotros podemos remover un poco el sustrato y verificar que la planta pues ya esté seca o que no le haga falta agua y demás, para evitar, como les digo, abusar de los riegos y terminar enfermando con algún hongo o bacteria de nuestra planta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es a qué hora regar. Aquí hay cierta controversia porque es relativo a las condiciones del lugar donde las tienes, si está ventilado o no, si es fresco o no, pero lo recomendable es regarlas muy temprano por la mañana para que las plantas permanezcan secas el mayor tiempo posible y se sequen rápido. Al no tener tanto contacto con el agua, podemos evitar lo que son podredumbres y los ataques de las bacterias.
También otra de las cosas que podemos hacer son los tipos de riego. Podemos utilizar lo que es el riego de regadera o de manguera, el cual pues sí se utiliza bastante agua, pero ahí tenemos algunos beneficios. Uno sería que al utilizar un agua corriente, pues lo que hace es lavar el sustrato y nos ayuda a evitar concentraciones de sales en el sustrato. Se lava prácticamente, pero se utiliza mayor cantidad de agua. Otro tipo de riego que se puede utilizar es el riego por inmersión. El riego por inmersión consiste en que nosotros sumerjamos nuestra maceta en un recipiente. Esto más adelante lo vamos a ver. Entonces tomaríamos nuestro recipiente y calcularíamos más o menos que llegue al 90%, 95%, que no llegue a rebasar el agua el borde principal de la maceta. Esto con la finalidad de que el sustrato no se salga de ella. Y bueno, la ventaja es que al tener mayor contacto de agua al sustrato, pues le vamos a dar la oportunidad de que absorba más cantidad y por ende pues que permanezca húmedo el sustrato mayor tiempo. Yo en lo particular, bueno, realizo el riego de regadera o de manguera más constante, y lo divido como en tiempos. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de mis plantas están sembradas en corteza. Generalmente la corteza, cuando ya está seca, se vuelve hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico agua, la corteza lo que va a hacer es rechazarla, no la va a absorber directamente. Lo que yo realizo es un riego en etapas. Lo que hago es a lo mejor 3 o 2 riegos dependiendo de el tamaño de la maceta, el tamaño de la planta y la condición de qué tan seco esté. Entonces la finalidad de hacerlo en 1, 2 o inclusive 3 riegos ligeros es darle la oportunidad de que humedecemos la corteza, reposa, alcanza a absorber algo de humedad, le damos una segunda pasada, un segundo baño, absorbe más humedad y finalizamos con un tercer pasada, aprovechando un poco más el agua, desperdiciando menos cantidad, lavando también el sustrato con este riego y pues nos da la posibilidad de que el riego pues perdure más. Esto que había omitido del tamaño de la maceta también es importante. ¿Por qué? Porque una planta al estar pues pequeña en un envase pequeñito, pues la cantidad de humedad que va a retener el espécimen pues va a ser poco. Si tenemos macetas más grandes, tenemos que distanciar más lo que vendría siendo los riegos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que los bordes podrían estar secos, pero al centro de la planta va a estar húmedo, porque la humedad se va acortando de afuera hacia adentro. Entonces, si nunca dejamos secar el centro, pues probablemente de las orillas la planta esté sana, pero al centro va a empezar a tener afectaciones y pues mayormente, por decir, las phalaenopsis. Al centro pues están las coronas, que es el principal nacimiento de nuestras hojas, y pues las vamos a estar prácticamente matando. La otra parte que podemos hacer, que yo en lo particular sí lo realizo en algunos especímenes, es el riego por inmersión, pero colectivo. Esto solamente lo recomiendo que lo hagas si ya tienes experiencia y, número 2, si conoces la salud de tus plantas. ¿Por qué? Este riego colectivo, pues bueno, nos sirve para aprovechar más el agua, pero tenemos la desventaja de que si alguna de nuestras plantas está enferma, pues vamos a contaminar a todos los especímenes que juntemos en ese baño colectivo. Esa agua realmente, pues si algún sustrato ya está medio cargado de sales, pues esas sales se van a estar ahí combinando y pues van a estar afectando el sustrato de las demás plantas.
Si tú ya tienes bien controlado y sabes más o menos cuánto tiempo tiene tu sustrato, cómo llevas tus fertilizaciones, la calidad de agua que tienes, pues bueno, yo no le veo inconveniente. Lo que sí recomiendo pues es estar renovando esa agua o bueno, reutilizándola para regar otro tipo de plantas. Yo recomendaría que si igual, si haces un riego con manguera, puedas estar eh, recolectando esa agua que esté escurriendo de nuestras plantas y usarla en otro tipo de plantas en el jardín para no desperdiciarla. Entonces, pues ahorita vamos a mostrarles cómo se realizarían los riegos para aprovechar mejor el agua, para obtener buenos resultados y evitar enfermar o que nuestras plantas se deterioren por el uso excesivo de riegos o por la mala calidad del agua. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, y se me estaba pasando, es que si utilizamos agua de llave o de grifo de la República, tenemos que saber si nuestra agua es dura. ¿A qué me refiero con agua dura? Que el agua tenga una gran cantidad de sales. Una forma sencilla de verificar si tiene muchas sales es tomar un poco de agua en un vaso de cristal y dejar que el agua se evapore. Si al evaporarse la totalidad del agua del vaso queda una costra blanquecina muy notoria, esto indicaría que tiene gran cantidad de sales esa agua. A primera instancia no va a haber afectación en las plantas, pero ya con el tiempo puede que sea muy perjudicial porque va a empezar a quemar raíces, va a bloquear los nutrientes que la planta pueda asimilar. Entonces ahí debemos de tener ciertas precauciones. ¿Podemos utilizarlas? Sí, pero tenemos que tomar ciertas medidas para evitar el daño en las plantas. Una de estas medidas que es importante tomar es que el ambiente en el cual tengamos nuestras plantas sea húmedo y que el sustrato nunca llegue a estar completamente seco. Esto para evitar en lo posible que se llegue a realizar la cristalización o concentración de sales, porque al estar húmedo el sustrato y tener un ambiente húmedo, pues no se va a llegar a realizar esa cristalización y no va a afectar las raíces. Pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta, como les digo, las necesidades hídricas de nuestras plantas. Entonces no todas las plantas van a poder tolerar una alta humedad y una gran concentración o mucho tiempo pues con el sustrato completamente húmedo. Bien, entonces pues vayamos a ver cómo realizamos este proceso de riegos. Bien, ahorita lo que vamos a realizar es un riego por inmersión. ¿Cómo es esto? Colocamos nuestro recipiente, vamos a colocar un poco de agua, aproximadamente como les comentaba, entre un 70-80% del nivel de nuestro recipiente, y colocamos nuestra orquídea. Que hay que tener un poco de paciencia o cuidado porque al estar el sustrato seco va a tender a flotar. Ahorita ya empezó a absorber agua desde la base hacia la parte de arriba. Ventajas de esto, que al tener el sustrato mayor contacto con el agua y por más tiempo, pues va a humedecer más, va a penetrar el agua más. Desventaja, la desventaja es que, bueno, no vamos a estar lavando las sales de nuestro sustrato superior, lo cual si después realizamos más riegos, o bueno, tenemos la probabilidad de que las sales se concentren más, ya que la humedad va a empezar a subir hacia arriba y esto va a hacer que las sales se expongan más y nuestra agua es muy dura. ¿Cuánto tiempo? Pues es necesario. Si es pura corteza, inclusive lo podríamos dejar 2 horitas, 30 minutos. Les digo, todo depende de las condiciones de sus plantas y las condiciones climáticas que tengan en su zona. Esta es la forma de hacer un riego por inmersión. Y lo vamos a
retirar y vamos a ver otro más. Aquí tenemos esta Phalaenopsis y vamos a realizar lo que sería un riego con manguera, con chorro de agua. En lo particular yo lo que hago es mojar toda la planta para retirar polvo. Lo que haríamos sería mojar toda la planta y hacer un riego ligero alrededor. Cerramos. Esperaríamos unos minutos. ¿Esto para qué? Pues para mantener las condiciones y darle el tiempo de que la humedad penetre en la corteza. Ya que pasaron unos minutos, volvemos a hacer un riego ligero alrededor. Listo. Si notamos, bueno, el agua está... Si notamos, el agua está permeando, nuestras raíces están cambiando de color y bueno, también la corteza interna. Vamos a esperar un poco y vamos a hacer al final un riego más para que vean cómo cambia. Aquí tenemos la Cymbidium. Esta está sembrada en polvillo de coco con corteza. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Es igual con la manguera o con un balde, aplicar un poco de agua alrededor. Esperamos, porque si no sé si se alcanza a apreciar por ahí la fibra y la corteza pues hacen una especie de cascarilla de corteza y evita que el agua penetre muy rápido. Entonces por eso debemos de ser pacientes y esperar un poco y a que ingrese el agua. Nuevamente aplicamos más agua. Listo. Si se fijan, fue muy poca agua, pero si se fijan, le apliqué agua y apenas empieza a escurrir. No sé si se alcanza a ver cómo está escurriendo el agua. Okay. Porque esta es un riego más ligero, más sencillo, porque esta planta, al tener un sustrato de coco, absorbe más fácil el agua. Entonces ocuparíamos menos cantidad de agua porque se desperdiciaría menos el escurrimiento. Y bueno, como tiene la corteza, pues bueno, sigue aireada y no se compacta. Y bueno, finalizaremos con el papio. Igual, como les digo, a mí me gusta pues darles una regada por encima para quitarle el polvo, algo muy ligero. Colocamos su agua, retiramos, esperamos, o lo que podemos hacer es que tomamos un poco de agua, aplicamos, esperamos, ya que vemos que el agua bajó, volvemos a aplicar y listo. Yo estoy utilizando agua directamente de la llave porque el agua de mi zona no es tan dura. No he tenido al momento problemas por esto, pero bueno, me permite que se desarrollen bien las plantas. Trato de que se tengan las condiciones para que no se lleguen a calcificar las raíces, y pues prácticamente sería todo. Bien, nada más como última recomendación, yo les diría lo siguiente. Muchas personas llegan a hacer, incluso yo lo he llegado a hacer, pues riegos colectivos. Esto yo en lo particular pues sí lo he realizado. No lo recomiendo si
no conoces las plantas que tienes, ya que si tienes alguna planta enferma y haces algún riego colectivo, pues las enfermedades pueden pasarse de una planta a otra. Entonces, lógicamente contaminaríamos todas nuestras plantas, lo cual no sería pues nada correcto. Entonces debemos procurar que no se realicen este tipo de riegos, a menos que tú ya tengas el conocimiento y sepas al 100% que tus orquídeas no están enfermas, ya que, como les digo, las podemos contaminar y bueno, las enfermaríamos a todos. Otra de las cosas que tenemos que checar o que podríamos hacer es recolectar el agua que estamos utilizando para regar otras plantas, no otras orquídeas, porque les digo, como son muy susceptibles a la salinidad, a las sales, pues podemos tener ahí problemas y enfermaríamos a nuestras plantas. De momento sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben, hacérnoslo llegar a través de la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir para seguir creciendo como comunidad. Suerte a todos en su cultivo. Hasta luego.